Bien, ya he completado también el EPR. Elena, no sé si tú hiciste la asistencia, tomaste registro de la asistencia. Hola, buenas noches, Elena. Hola, Elena. Doctora, disculpe, no la pude escuchar bien. Señal está un poco entrecortada. ¿Me podría repetir, por favor? Ya te preguntaba si es que había registrado la asistencia de los estudiantes. Sí, doctora, sí registré a mis compañeros. Ya listo, gracias. Luego, por favor, me lo mandas en un mensajito. Sí, doctorita, yo le envío, por favor. Gracias. Listo, gracias. Bien, vamos a ir avanzando con la parte de anatomía. Tengo un PPT y un video, pero me parece mucho mejor el video, justo lo había revisado antes, que explica brevemente lo que deseo que ustedes puedan recordar, ¿no? Sobre todo en la parte anatómica. Ya, entonces voy a compartirles el video. Un momentito, por favor. ¿Se puede visualizar el video? Sí se visualiza, doctora. Ya.
del globo ocular. El globo ocular constituye el órgano periférico de la visión, tiene apariencia esférica y un diámetro de aproximadamente 25 milímetros en el adulto. Se encuentra localizado y protegido en el interior de la cavidad orbitaria. Se encuentra rodeado por la grasa orbitaria y separado de ella por una fina cápsula aponeurótica llamada vaina del globo ocular o cápsula de Tenon. Expliquemos esto con esta ilustración anatómica del globo ocular en un plano sagital donde podemos observar la cavidad orbitaria y el globo ocular dentro de esa cavidad orbitaria. Ahora observemos esta área de color blanco en el dibujo que corresponde a la grasa orbitaria y podemos ver entonces que el globo ocular se encuentra dentro de esa grasa orbitaria. Ahora quiero que observemos lo siguiente. Se trata de esta estructura lineal de color rojo, la cual estoy señalando en el momento con la flecha. Esta estructura, como ya lo mencioné, corresponde a una cápsula aponeurótica y se llama vaina del globo ocular o cápsula de Tenon, y como podemos ver, dicha cápsula de Tenon o vaina del globo ocular separa el globo ocular de la grasa orbitaria. Mencionemos el espacio epiescleral. Es un espacio potencial entre la cápsula de Tenon y la más externa del globo ocular, compuesto por tejido conectivo laxo, facilita los movimientos oculares dentro de la cápsula de Tenon. Expliquemos esto. Ya habíamos señalado la cápsula de Tenon, nuevamente la estoy mostrando, esta estructura de apariencia lineal de color rojo en esta ilustración anatómica. Ahora me encuentro señalando la capa más externa del globo ocular, que se llama esclera. Esto lo voy a mencionar con más detalle más adelante. Y ahora observemos que entre la cápsula de Tenon y esta capa más externa del globo ocular existe un espacio que en esta ilustración aparece con unas líneas rojas delgadas. Ese espacio que se encuentra entonces entre la cápsula de Tenon o vaina del globo ocular y la capa más externa del globo ocular corresponde al espacio epiescleral. Esto me parece muy importante y se trata de los segmentos y cámaras del globo ocular. El globo ocular tiene un segmento anterior, segmento posterior, cámara anterior y cámara posterior, los cuales voy a mostrar y explicar en esta ilustración anatómica del globo ocular en un plano axial. En este momento me encuentro señalando la córnea. Más adelante hablaré en detalle sobre la córnea. Ahora estoy señalando el cristalino, también hablaré en detalle del cristalino más adelante. Y ahora me encuentro señalando el iris, también más adelante hablaré en detalle sobre el iris. Entonces, ¿qué es el segmento anterior? Es el espacio comprendido entre la córnea y el cristalino. Sería todo esto que estamos señalando en el momento. Todo esto, repito, entre la córnea y el cristalino, todo este espacio corresponde al segmento anterior. Ahora observemos lo siguiente, el iris. Entonces el iris nos divide ese segmento anterior en una cámara anterior y una cámara posterior. Como podemos ver en la imagen, la cámara anterior se encuentra entre la córnea y el iris, y la cámara posterior
Es el espacio que se encuentra entre el iris y el cristalino. Y la cámara anterior y la cámara posterior se encuentran separadas por el iris. Entonces, segmento anterior entre la córnea y el cristalino, y dentro del segmento anterior, cámara anterior y cámara posterior separadas por el iris, y observemos este espacio que se encuentra dentro del iris corresponde a la pupila, y entonces la cámara anterior y la cámara posterior se comunican a través de la pupila. El segmento posterior es muy fácil de aprender, es básicamente todo lo que se encuentra detrás del cristalino, o sea, todo este espacio que estamos viendo en la imagen corresponde al segmento posterior. Más adelante explicaré con todo el detalle cada una de las estructuras del segmento posterior, pero por el momento podemos aprender que el segmento posterior es todo lo que se encuentra detrás del cristalino. En el segmento anterior encontramos humor acuoso, y en el segmento posterior encontramos el humor vítreo. Ya que entendimos los segmentos y las cámaras del globo ocular, comencemos a hablar de cada una de las estructuras del globo ocular, y empezaremos con las capas del ojo. La superficie del globo ocular está conformada por 3 capas. Una capa fibrosa, que es la capa más externa, formada por la esclera posteriormente y la córnea anteriormente. Mostremos esa capa fibrosa en nuestra ilustración anatómica. En este momento me encuentro señalando con la flecha la esclera, que es el componente posterior de esa capa fibrosa o capa externa del globo ocular, la esclera o esclerótica. Y ahora me encuentro señalando la córnea. Ya la habíamos mencionado cuando hablamos de los segmentos y cámaras. La córnea corresponde al componente anterior de esa capa fibrosa o capa externa del globo ocular. Mencionemos la capa vascular del globo ocular, que es la capa intermedia. Está compuesta por la coroides posteriormente y el cuerpo ciliar y el iris anteriormente. Mostremos esto en la ilustración anatómica. En este momento estoy señalando con la punta de la flecha la coroides, que es el componente posterior de esa capa vascular o capa intermedia del globo ocular. También la quiero mostrar aquí. De nuevo tengo la flecha señalando la coroides. Ahora me encuentro señalando esta estructura de apariencia triangular. Corresponde al cuerpo ciliar, y ahora me encuentro señalando el iris, que ya habíamos visto cuando hablamos de los segmentos y cámaras. Entonces, el iris y el cuerpo ciliar son los componentes anteriores de esa capa vascular o capa intermedia, que también se le dice uvea o tracto uveal, y la coroides sería el componente posterior de esa capa vascular o capa intermedia del globo ocular. Mencionemos la capa interna del globo ocular, o sea, la capa neural. Está
compuesta por la porción de la retina óptica posteriormente y la porción de la retina que no participa en la visión, o sea, la retina ciega, anteriormente, tapizando la superficie interna del cuerpo ciliar y del iris. Expliquemos esto. En este momento me encuentro señalando con la punta de la flecha esta estructura que aparece en la ilustración de color amarillo. Esta estructura corresponde a la retina y, para ser más exactos, corresponde a la retina óptica, o sea, la retina que es sensible a la luz, o sea, que nos permite ver. Esta porción óptica de la retina corresponde entonces al componente posterior de esa capa interna o capa neural del globo ocular. Ahora observemos lo siguiente. Miren que tapizando la superficie interna del iris y del cuerpo ciliar también se observa esta capa delgada que también tiene un color amarillo en la ilustración. De pronto puede ser un poco difícil de observar, pero si miramos bien podemos ver que tapizando la superficie interna del iris y del cuerpo ciliar también se ve una capa delgada igualmente de color amarillo. Esa capa corresponde a la retina ciega, o sea, la retina que no participa en la visión, y corresponde al componente anterior de esa capa neural o capa interna del globo ocular. Entonces, creo que queda claro las tres capas de la retina: la capa fibrosa externa, la capa vascular intermedia y la capa neural interna. Y lo que viene a continuación es una ampliación de esta información, o sea que voy a hablar con detalle de cada una de estas capas del globo ocular. Hablemos de la capa fibrosa, o sea, la capa externa del globo ocular. Ya habíamos dicho que está constituida por la esclera posteriormente y la córnea anteriormente. Hablemos en detalle de la esclera o esclerótica. Es, por así decirlo, la parte blanca del ojo y representa las 5/6 partes de la superficie del globo ocular. Observemos esta foto del globo ocular, y esta parte del globo ocular que se ve de color blanco corresponde a la esclera o esclerótica. Es una capa dura y opaca que protege el globo ocular, conformada por tejido conectivo rico en fibras colágenas y elásticas. Tiene un espesor de 0.5 milímetros en su parte anterior y de hasta 1 milímetro en su parte posterior, alrededor de la salida del nervio óptico. Se encuentra atravesada por numerosos vasos y nervios, entre ellos el nervio óptico en su polo posterior. En nuestra ilustración anatómica entonces mostraremos la esclera o esclerótica. Ya la habíamos visto previamente, pero nos sobra volverla a identificar. En este momento me encuentro señalando la esclera o esclerótica. Podemos ver, y ya lo habíamos dicho, que se continúa anteriormente con la córnea, y miren que posteriormente se encuentra atravesada por el nervio óptico, o por así decirlo, perforada por el nervio óptico, y también podemos ver cómo la esclera o esclerótica se continúa con la vaina del nervio óptico. En la esclera o esclerótica se insertan los músculos extraoculares, tal como lo estamos observando en este dibujo del globo ocular. Miren que los músculos extraoculares se insertan en la esclera. La superficie escleral interna está unida a la coroides
mediante la lámina supracoroidea, que es una capa de la coroides compuesta por fibras elásticas, colágeno, melanocitos y fibroblastos. En este dibujo podemos ver entonces la coroides y aquí estamos observando la esclera y tal como lo mencioné en el texto, se une la esclera a la coroides mediante la lámina supracoroidea. La superficie escleral externa, y esto ya lo habíamos dicho en la parte de las generalidades, se encuentra cubierta por la vaina del globo ocular, o sea, la cápsula de Tenon, desde la entrada del nervio óptico hasta la unión córneo-escleral. Volvamos a mostrar esta ilustración anatómica en un plano sagital del globo ocular, donde nuevamente estoy mostrando entonces la cápsula de Tenon, o sea, la vaina del globo ocular que se extiende desde la entrada del nervio óptico hasta la unión de la esclera con la córnea, lo cual se conoce como la unión córneo-escleral. Hasta allí llega entonces esa cápsula de Tenon que cubre la superficie escleral externa. Continuamos hablando de la esclera o esclerótica. Su parte posterior se encuentra perforada por el nervio óptico, tal como lo estamos observando en esta ilustración anatómica. De nuevo estoy señalando la esclera de color blanco y entonces observemos cómo en su parte posterior se encuentra perforada por el nervio óptico. Esta zona de la esclera atravesada por los fascículos del nervio óptico se denomina lámina cribosa de la esclerótica. En la parte central de esta lámina cribosa, un orificio de mayor tamaño sirve de paso a la vena y la arteria central de la retina. Observemos en nuestra ilustración anatómica entonces cómo el nervio óptico perfora la esclera en la lámina cribosa, pero miren que también junto con el nervio óptico ingresan al interior del globo ocular estos vasos que son la arteria y la vena central de la retina. La lámina cribosa se continúa con la vaina fibrosa del nervio óptico. Esto ya lo habíamos mostrado previamente. Aquí estamos viendo la esclera. De nuevo señalo el sitio donde se encuentra perforada por el nervio óptico, o sea, la lámina cribosa, y entonces podemos ver la continuación que existe entre la esclera y la vaina del nervio óptico. En este momento tengo la punta de la flecha señalando la vaina del nervio óptico. Otro dato importante es que alrededor de la zona de salida del nervio óptico, la esclerótica muestra numerosos orificios pequeños que permiten el paso de los vasos y los nervios ciliares largos y cortos. Observemos esto en nuestra ilustración anatómica. Miren que en la región posterior de la esclerótica vemos estos vasos que son los vasos ciliares cortos, estos que estoy señalando en el momento, y los vasos ciliares largos. Y claramente observamos que perforan la región posterior de la esclerótica. En esta ilustración no aparecen los nervios ciliares largos y cortos. Sigamos hablando de la capa fibrosa o capa externa del globo ocular, pero ahora pasemos a explicar la córnea, que es el componente anterior de esa capa fibrosa. La córnea es una cubierta transparente continua con la esclera localizada anteriormente. Eso lo podemos observar en estas dos ilustraciones anatómicas. En esta ilustración, que es en el plano sagital del globo ocular, me encuentro señalando con
la punta de la flecha la córnea y quiero aprovechar de una vez para señalar este punto o esta transición entre la esclera y la córnea. Se conoce como el limbo esclerocorneal. También en esta ilustración anatómica me encuentro señalando la córnea. Claramente tiene una localización anterior con respecto a la esclera y podemos ver igualmente en esta ilustración anatómica, aquí donde tengo la punta de la flecha, el limbo esclerocorneal, o sea, la unión o la transición entre la esclera y la córnea. La córnea representa una sexta parte de la superficie del globo ocular. Al ser transparente permite el paso de luz al interior del globo ocular. Está bañada internamente por el humor acuoso y externamente por el líquido lagrimal. Estos líquidos intervienen en su nutrición, ya que la córnea es avascular. Tiene abundante inervación procedente del nervio oftálmico, o sea, la primera división del nervio trigémino. La córnea posee un espesor de 1 milímetro en la periferia y de 0.57 a 0.72 milímetros en el centro. Continuemos explicando las capas del globo ocular. Pasemos a otra capa que es la capa vascular, o sea, la capa intermedia del globo ocular. También se conoce como uvea o tracto uveal y está constituida por la coroides, el cuerpo ciliar y el iris. Mostremos esto en esta ilustración anatómica en el plano sagital del globo ocular. Recordemos que el componente posterior de esta capa vascular es la coroides, la cual se encuentra representada en esta imagen ampliada. Esta es la esclera externamente, esta es la retina internamente y entre la esclera y la retina podemos ver la coroides. Y recordemos que el componente anterior de esta capa vascular del globo ocular son el cuerpo ciliar y el iris. En esta otra ilustración anatómica, pero en el plano axial del globo ocular, también quiero señalar la coroides. Observemos la retina internamente, ahora la esclera externamente y ahora me encuentro señalando con la punta de la flecha la coroides que se encuentra entre la retina y la esclera, que aquí en este dibujo aparece de un color más o menos morado claro. Entonces, esta es la coroides, que es el componente posterior de la capa vascular del globo ocular o tracto uveal o uvea. La coroides es una capa muy vascularizada, pigmentada, de color marrón oscuro, localizada entre la retina y la esclera. Se une firmemente a la capa pigmentaria de la retina y de manera laxa a la esclera a través de la lámina supracoroidea. En la parte posterior del ojo está perforada por el nervio óptico, tal como lo estamos observando en esta ilustración anatómica. Miren que al igual que la esclera, también la coroides posteriormente se encuentra perforada por el nervio óptico y en el disco óptico o papila óptica se continúa con las meninges internas, o sea, la pía madre y la aracnoides que revisten el nervio óptico, tal como lo estamos observando en nuestra ilustración anatómica. La coroides se continúa anteriormente con el cuerpo ciliar, el cual estoy señalando en el momento. Continuamos hablando de la capa vascular del globo ocular, pero ahora vamos a hablar de los componentes anteriores de esa capa vascular, también conocida como uvea o tracto uveal. Mencionemos el cuerpo ciliar,
Es una estructura de aspecto triangular localizada entre la coroides y el iris, la cual forma un anillo completo alrededor del globo ocular. En esta ilustración anatómica me encuentro señalando con la punta de la flecha el cuerpo ciliar. Miren que efectivamente tiene un aspecto triangular, también lo quiero señalar en el otro lado, el cuerpo ciliar que claramente podemos ver que se encuentra entre la coroides que ya estudiamos previamente y el iris. Dentro del cuerpo ciliar encontramos dos estructuras. Se trata del músculo ciliar y de los procesos ciliares. Hablemos entonces de uno de los componentes que se encuentran dentro del cuerpo ciliar y se trata del músculo ciliar. Este músculo ciliar se compone de fibras de músculo liso dispuestas de forma longitudinal, circular y radial. Observemos esta ilustración anatómica en el plano sagital del globo ocular. Esta estructura, donde tengo la flecha, corresponde al cuerpo ciliar y ahora, de color rojo en esta ilustración, podemos ver las fibras del músculo ciliar. Este músculo recibe su inervación a partir de las fibras parasimpáticas que penetran en la órbita junto al nervio oculomotor, que recordemos que este nervio es el tercer nervio craneal. Su contracción produce una disminución del tamaño del anillo que forma el cuerpo ciliar, reduce la tensión del ligamento suspensorio del cristalino y permite que éste adopte una morfología más redondeada, o sea, relajada. De este modo, se produce la acomodación del cristalino para la visión cercana. Ahora mencionemos la otra estructura que se encuentra dentro del cuerpo ciliar, o mejor, que se origina en el proceso ciliar, y se trata de los procesos ciliares. Son prolongaciones que se proyectan desde la superficie interna del cuerpo ciliar. A partir de ellos se extienden unas fibras conectivas llamadas fibras sonulares, las cuales se insertan en el cristalino y lo mantienen en su posición anatómica. Mostremos esto en nuestra ilustración anatómica. Recordemos que es un plano sagital del globo ocular y es una imagen focalizada en el segmento anterior. Entonces, estamos señalando el cuerpo ciliar y miren estas prolongaciones que se originan a partir del cuerpo ciliar corresponden a los procesos ciliares. Ahora señalemos el cristalino y miren entonces estas estructuras de apariencia lineal que se originan de los procesos ciliares y se insertan en el cristalino. Estas estructuras corresponden a las fibras sonulares. Al conjunto de fibras sonulares se le llama ligamento suspensorio del cristalino. Los procesos ciliares también se encargan de la producción del humor acuoso. Para terminar con la capa vascular del globo ocular, mencionemos el último componente. Se trata del iris. Es el componente más anterior de la capa vascular del globo ocular, el cual le da el color a los ojos. Esto lo podemos ver en esta foto real de un globo ocular. En este momento me encuentro señalando el iris, que en este paciente o en este individuo tiene un color azul, y como lo mencioné,
el iris es el responsable del color café, del color verde, del color negro de los ojos. Es una estructura circular que se proyecta a partir del cuerpo ciliar y presenta una abertura en el centro llamada pupila. Observemos esta ilustración anatómica. En este momento me encuentro señalando el cuerpo ciliar que ya discutimos previamente y entonces claramente podemos ver cómo el iris se proyecta a partir del cuerpo ciliar. En este momento estoy señalando el iris. Claramente vemos que se proyecta a partir del cuerpo ciliar. Aquí también lo quiero mostrar. Esto es el iris proyectándose a partir del cuerpo ciliar y observemos que en el interior del iris se encuentra una abertura, o mejor, en el centro del iris encontramos una abertura, es este espacio donde tengo la punta de la flecha. También quiero señalar esa abertura en la foto del globo ocular. Esa abertura corresponde a la pupila. El tamaño de la pupila está controlado por fibras de músculo liso que se encuentran dentro del iris. Tenemos un esfínter de la pupila, que son fibras musculares que se disponen de modo circular y al contraerse reducen el tamaño de la pupila, reciben su inervación del sistema nervioso parasimpático y además tenemos un músculo dilatador de la pupila. Son fibras musculares que se disponen de modo radial y al contraerse aumentan el tamaño de la pupila, reciben su inervación del sistema nervioso simpático. Hablemos de la capa del globo ocular que nos queda faltando. Se trata de la retina. La retina es la capa interna del globo ocular. Consta de dos partes. La porción óptica, que es la parte de la retina sensible a la luz, o sea, la que nos permite ver, localizada posterior y lateralmente. Mostremos esto en nuestra ilustración anatómica en el plano axial del globo ocular. Observemos esta estructura que me encuentro señalando en el momento con la flecha, que aquí aparece de color amarillo. Corresponde a la retina óptica. La sigo señalando. También la quiero mostrar por aquí. Retina óptica o porción óptica de la retina, y claramente podemos ver, como lo dije en el texto, que tiene una localización posterior y lateral. La otra parte de la retina de menor tamaño se trata de la porción ciega, o sea, la retina no visual. Es la parte de la retina no sensible a la luz, de localización anterior, tapizando la superficie interna del cuerpo ciliar y del iris. Esto ya lo habíamos mencionado previamente, pero nos sobra volverlo a mostrar. Recordemos que este es el cuerpo ciliar y que este es el iris. Entonces miren que tapizando la superficie interna del cuerpo ciliar y del iris, vemos una estructura delgada. De pronto no se logra visualizar bastante bien en esta ilustración, pero más o menos podemos observarla. Esa estructura también de color amarillo que tiene una localización anterior tapizando la superficie interna del iris y del cuerpo ciliar, corresponde a la porción ciega de la retina, o sea, la retina no visual, es decir, la retina no sensible a la luz. Hablemos de esta estructura que es importante. Se trata de la ora serrata.
es la parte adelgazada de la retina de ubicación anterior y periférica, donde termina la porción óptica de la retina. Por delante de la ora serrata se encuentra la porción ciega. Mostremos la ora serrata. Ya habíamos dicho que esta es la porción óptica de la retina, y aquí en este punto donde tengo la punta de la flecha, y también lo voy a mostrar en este lado, en este punto entonces es donde se encuentra la ora serrata, y tal como lo dije en el texto, por delante de la ora serrata se encuentra la porción ciega de la retina. Continuamos hablando de la retina y quiero explicar lo siguiente, y se trata de la zona posterior de la porción óptica de la retina, y quiero explicar esto con claridad porque allí encontramos varias estructuras importantes. Comencemos con el disco óptico o papila óptica. Es una zona circular situada en el centro de la retina, por donde salen del globo ocular los axones de las células ganglionares de la retina que forman el nervio óptico. En términos prácticos, la papila óptica o disco óptico es la región por la que el nervio óptico abandona la retina. Mostremos esto en nuestra ilustración anatómica. Esta es la retina o la retina óptica que ya habíamos explicado. Este es el nervio óptico, y entonces en este momento tengo la punta de la flecha señalando el disco óptico o papila óptica. En el examen del fondo del ojo que se realiza clínicamente, sobre todo los oftalmólogos, la papila óptica o el disco óptico posee una coloración más clara que la de la retina adyacente, y sobre su superficie se observa la salida de la arteria central de la retina y sus ramificaciones en los vasos que irrigan la retina. En esta ilustración anatómica podemos ver cómo entonces sobre la superficie del disco óptico o papila óptica sale la arteria central de la retina, e incluso también podemos ver la vena central de la retina. Al disco óptico o papila óptica se conoce como el punto ciego de la retina, ya que carece de células fotorreceptoras sensibles a la luz. Otra estructura importante localizada en la zona posterior de la porción óptica de la retina corresponde a la mácula, también conocida como mácula lútea o mancha amarilla. Es una zona de pequeño tamaño, de localización lateral a la papila óptica, de coloración amarillenta, con una depresión central llamada fóvea. Mostremos la mácula en nuestra ilustración anatómica. En este momento tengo la punta de la flecha entonces en esta estructura deprimida o excavada que se encuentra lateral a la papila óptica, y entonces corresponde a la mácula. La mácula es la zona más delgada de la retina. La fóvea es el punto de mayor resolución visual, ya que contiene mayor número de conos, que son células fotorreceptoras sensibles a los colores y que funcionan bajo condiciones de luminosidad, y menor número de bastones, que son células fotorreceptoras insensibles a los colores y que funcionan en la oscuridad. Aunque yo no soy oftalmólogo ni optómetra, me parece pertinente mostrar algo muy básico
sobre la anatomía de esa zona posterior de la retina óptica en el examen del fondo del ojo. Tenemos entonces una foto de un fondo del ojo. Esto sería un ojo izquierdo, donde en este momento me encuentro señalando con la punta de la flecha esta estructura que se ve más o menos pálida o clara. Corresponde al disco óptico o papila óptica, y entonces así es que se observa el disco óptico y la papila óptica en el examen del fondo de ojo. Ahora observemos estas estructuras vasculares que emergen por esa papila óptica o disco óptico. Se trata de la arteria central de la retina y vena central de la retina con sus diferentes ramificaciones. Y ahora me encuentro señalando la mácula que ya explicamos previamente, y recordemos que en la mácula se encuentra la fóvea, que es el punto de mayor resolución visual. Vamos ahora a estudiar otros componentes del globo ocular, y se trata de los medios de refracción. En su paso hacia la retina, las ondas de luz atraviesan los medios de refracción del globo ocular. Estos medios de refracción son los siguientes: córnea, humor acuoso, cristalino y humor vítreo. Esta es la córnea, este es el humor acuoso, este es el cristalino y este es el humor vítreo. Ahora hablemos en detalle de cada uno de esos medios de refracción. Con respecto a la córnea, no mencionaré nada porque ya lo hicimos previamente. Hablemos del humor acuoso. Es un líquido que ocupa el segmento anterior del globo ocular. Se elabora en la cámara posterior, en los procesos ciliares del cuerpo ciliar. Recordemos que estos son los procesos ciliares del cuerpo ciliar que ya habíamos mencionado cuando hablamos del cuerpo ciliar. Entonces, estos procesos ciliares son los encargados de la producción del humor acuoso. El humor acuoso es una solución acuosa, como lo dice su nombre, y transparente, que proporciona nutrientes a la córnea y al cristalino, que son avasculares. Luego de atravesar la pupila hacia el interior de la cámara anterior, el humor acuoso se dirige hacia el ángulo formado entre el iris y la córnea, lo cual se conoce como ángulo irido corneal, donde drena hacia una red trabecular y de allí hacia el seno venoso de la esclera, también conocido como canal de Schlemm. Mostremos esto en las imágenes. En esta primera ilustración anatómica que se encuentra en el lado izquierdo, estoy mostrando cómo los procesos ciliares producen el humor acuoso, y podemos ver cómo el humor acuoso pasa de la cámara posterior a la cámara anterior a través de la pupila y se dirige hacia el ángulo irido corneal, o sea, el ángulo formado entre el iris y la córnea. Este sería el ángulo irido corneal, y aquí en la ilustración de la derecha podemos ver entonces que en ese ángulo irido corneal existe una red trabecular y se encuentra esta estructura que estoy señalando con la punta de la flecha, que corresponde al seno venoso de la esclera
también conocido como canal de Slem, por donde entonces se drena ese humor acuoso. Hablemos del cristalino, un medio de refracción muy importante. Es un disco elástico, transparente y biconvexo, localizado posterior al iris y anterior al humor vítreo. Señalemos el cristalino en esta ilustración anatómica en un plano sagital del globo ocular. En este momento tengo la flecha señalando el cristalino y claramente podemos ver su forma biconvexa y su posición posterior al iris y anterior al humor vítreo. El cristalino tiene un espesor de 4 milímetros. Esto ya lo habíamos mencionado cuando hablamos del cuerpo ciliar. Posee una cápsula que está anclada a los procesos ciliares del cuerpo ciliar por las fibras sonulares que constituyen colectivamente el ligamento suspensorio del cristalino. En esta ilustración me encuentro señalando con la punta de la flecha esas fibras sonulares, o sea, el ligamento suspensorio del cristalino. También me encuentro señalando las fibras sonulares aquí en esta otra parte de la ilustración anatómica y claramente podemos ver que esas fibras sonulares se originan de los procesos ciliares y se insertan en el cristalino. Esto también hemos mencionado cuando hablamos del cuerpo ciliar. El músculo ciliar modifica la forma del cristalino para que pueda ocurrir la visión cercana. Esto se conoce como la acomodación del cristalino. Expliquemos el humor vítreo o cuerpo vítreo. Es un líquido gelatinoso y transparente que ocupa las 4/5 partes del globo ocular, desde la cara posterior del cristalino hasta la superficie interna de la retina. Esto se conoce como la cámara vítrea. Mostremos esto en la ilustración anatómica. En este momento estoy señalando el cristalino. Ahora estoy señalando la retina y observemos este espacio que se encuentra entre el cristalino y la superficie interna de la retina. Corresponde a la cámara vítrea, la cual se encuentra ocupada por el humor vítreo o cuerpo vítreo. El humor vítreo es más denso que el humor acuoso. Está compuesto en un 99% por agua. Está rodeado por una membrana fina que se conoce como hialoides o membrana hialoidea. En el centro del humor vítreo se encuentra un espacio ópticamente vacío llamado conducto hialoideo o canal de Cloquet, que es un resto embrionario de la arteria hialoidea. En este momento me encuentro señalando con la flecha entonces ese conducto hialoideo. Es esta estructura que estamos señalando en el momento y, como lo dije, es un resto embrionario de la arteria hialoidea, que la arteria hialoidea es una arteria fetal, prolongación de la arteria central de la retina, la cual involuciona. El humor vítreo, además de transmitir la luz, mantiene la retina en su lugar y soporta el cristalino. Hablemos ahora de la irrigación arterial del globo ocular. El suministro arterial del globo ocular es proporcionado por múltiples arterias, todas las cuales son ramas de la arteria oftálmica. Recordemos que la arteria oftálmica es rama de la arteria carótida interna. En esta ilustración anatómica me encuentro señalando la arteria oftálmica. Como lo mencioné, es rama de la arteria carótida interna y de ella se originan todas las ramas arteriales que suministran la irrigación arterial del globo ocular. Mencionemos y mostremos cada una de esas ramas arteriales del globo ocular. Arteria central de la retina es el mayor vaso de la retina.
Como podemos ver, se origina de la arteria oftálmica, viaja en el interior del nervio óptico y emerge en la papila óptica o disco óptico, y entonces aquí se originan sus diferentes ramificaciones, arterias ciliares posteriores largas. En este momento me encuentro señalando las arterias ciliares posteriores largas. También las voy a señalar por aquí. Arterias ciliares posteriores largas. Observemos que estas arterias perforan la esclera posteriormente. Las arterias ciliares posteriores largas irrigan el iris, el cuerpo ciliar y la región anterior de la coroides. Arterias ciliares posteriores cortas irrigan la región posterior de la coroides. También las voy a mostrar en esta ilustración anatómica. En este momento me encuentro señalando con la punta de la flecha las arterias ciliares posteriores cortas. También perforan la región posterior de la esclera y tienen una localización más medial. Arterias ciliares posteriores cortas, arterias ciliares anteriores. En este momento estoy señalando las arterias ciliares anteriores. Estas arterias son ramas de las arterias muscular superior y muscular inferior. Ramas de la arteria oftálmica se anastomosan con las arterias ciliares posteriores largas en la coroides. Hablemos del drenaje venoso del globo ocular. El drenaje venoso del globo ocular ocurre principalmente a través de las venas vorticosas de la coroides, 4 en total, las cuales drenan a las venas oftálmicas superior e inferior y finalmente al seno cavernoso. En esta ilustración anatómica me encuentro señalando una de esas venas vorticosas. Ahora, en esta otra ilustración anatómica, estoy señalando la vena oftálmica superior y la vena oftálmica inferior, las cuales finalmente drenan al seno cavernoso. También existe la vena central de la retina, acompañando a la arteria central de la retina, la cual drena a la vena oftálmica superior. En esta ilustración anatómica de color azul estamos observando la vena central de la retina en el interior del nervio óptico. Como ocurre con cualquier vena, acompaña su respectiva arteria, o sea, la arteria central de la retina, que se encuentra en la ilustración de color rojo, y como lo mencionamos, esa vena central de la retina drena a la vena oftálmica superior, la cual me encuentro señalando. Para terminar con el video, mencionemos la inervación del globo ocular. El globo ocular recibe su inervación sensitiva de los nervios ciliares largos y nervios ciliares cortos, que son ramas del nervio nasociliar, que a su vez es rama del nervio oftálmico, o sea, la primera división del trigémino. Mostremos esto con esta ilustración anatómica en la cual estoy señalando el nervio oftálmico. Ahora voy a mostrar sus ramas. Este es el nervio lagrimal, este es el nervio frontal y este es el nervio nasociliar. Entonces, de este nervio nasociliar es de donde se originan los nervios ciliares largos y nervios ciliares cortos. También debemos recordar que la función sensitiva especial visual del ojo es suministrada
Doctorita, disculpe, no se le escucha. Sí, estaba con el volumen cerrado. Bien, ¿qué tal, chicos? ¿Qué les pareció esta revisión de anatomía? ¿Tienen alguna pregunta? Entonces, con el micro cerrado. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Por ejemplo, en la parte anatómica, donde explica la presencia del cuerpo ciliar, es donde también indica que es la ubicación donde se van a producir el humor acuoso, ¿no? Actualmente los tratamientos que se inician en los pacientes con glaucoma se establece como inicio de tratamiento el uso de un tipo de láser llamado SLT. Es la primera propuesta de tratamiento que se está estableciendo en los pacientes para poder limpiar, digamos, el canal de SLEM y poder lograr la disminución y forzar de alguna manera el drenaje del humor acuoso. El uso de este láser logra abrir un poco la parte de la malla trabecular, lo cual permite el pasaje del humor acuoso hacia el canal de SLEM, ¿no? Esta apertura se logra realizar anatómicamente por un espacio promedio de 3 a 7 años, ¿no? Entonces, al lograr esta apertura, el paciente deja de usar las gotas o en algunos casos, que es la mayoría, disminuye el número de gotas, ¿no? En asociación a veces, en asociación para el tratamiento de glaucoma, a veces se puede utilizar diferentes tipos de gotas, ¿no? Puede utilizarse, por ejemplo, bloqueadores de anhidrasa carbónica, como la dorzolamida. Se puede utilizar bloqueadores beta, como el timolol, ¿no? Para poder forzar y actuar de diferentes formas en la disminución de la presión intraocular. Pero actualmente se ha establecido, como les decía, el inicio de tratamiento debe ser con láser, ¿no? Y bueno, justamente se da este láser se coloca a nivel de la malla trabecular. Existen otros tipos de láser, por ejemplo, el transescleral, que actúa a nivel del cuerpo ciliar, que es donde se va, bueno, en los procesos ciliares, que es donde se va a generar el humor acuoso, ¿no? Entonces, de esta manera también se distribuye la zona productora del humor acuoso, con lo cual también va a disminuir la presión intraocular. Pero todo tiene que ser también medido, ya que si es que es un tratamiento muy prolongado de, de láser, puede llevar a la tisis, ya que no se va a producir el humor acuoso de manera adecuada, ¿no? No sé si existe alguna pregunta en referencia a esto. ¿Hay alguna pregunta, Elena? Creo que no, doctora. Bien, chicos, entonces, para nuestra siguiente sesión, de acuerdo a lo que conversamos con Elena, vamos a distribuir en grupos las sesiones de los seminarios. ¿Ya? En un momento le voy a enviar a Elena la relación de los temas que vamos a desarrollar en los seminarios y de acuerdo a ello, ustedes pueden hacer una elección
o en todo caso un sorteo de los temas para ver cómo distribuyen ustedes los temas, ¿no? Entonces ya, Elena, ya me vas a llegar la relación de cada grupo y el tema que les corresponde. ¿Ya? No sé si ustedes tienen algún pedido, alguna sugerencia en referencia a esto. Doctora, tal vez habría la posibilidad que usted siga haciendo las clases. Yo voy a seguir haciendo las clases junto con ustedes. Dentro de la programación y del sílabus también ustedes, si se ponen a revisar, existe una nota de seminario, ¿no? Entonces, yo voy a realizar con ustedes las sesiones. Igual también vamos a hacer al final de la sesión una pequeña evaluación. Bien, si no existen más preguntas, estaríamos coordinando para ver el desarrollo de los seminarios a partir de la siguiente sesión. Bien, que tengan una bonita noche. Estamos volviendo a comunicarnos a través de la delegada. Les voy a enviar los temas y bueno, como les había dicho, ya ustedes hacen la elección de los temas, ya sea por sorteo o al azar. Lo dejo a criterio de ustedes y estamos en comunicación para ver la forma de desarrollo. Voy a poder colgar también una rúbrica para que ustedes tengan en cuenta a la hora de la exposición. Adelante, Nicole. Doctora, una consulta. Entonces, ¿está quedándose que vamos a hacer nosotros las exposiciones en cada clase y a un pasito? Sí, así es. Doctora, ¿usted también va a acotar en la clase después de cada exposición o solo va a ser respuesta a alguna pregunta? No, voy a agregar también algo y vamos a puntualizar para que puedan desarrollar ustedes el conocimiento, ¿no? De lo que se quiere fijar en cada tema, ¿no? Ya, Y al final de toda la sesión va a haber una evaluación o tal vez al inicio también, ¿no? Podemos ver el inicio también. ya, De doctora, modo, una consulta. ¿Podría ser, como está haciendo la aula invertida, o sea, que nosotros vamos a exponer, podría ser que usted también pueda darnos algunas clases? Nosotros seguiremos con las exposiciones como nos menciona, pero también usted nos podría dar algunas clases completas, porque a veces es distinto a cómo entendemos cada uno la información, a lo que exponen. Solo por eso, doctora. claro, sí, eso también vamos a ver. Como tenemos todavía en adelante más o menos 20 sesiones, eh, algunas clases yo las voy a dar completas y bueno, la parte de los seminarios ustedes los van a desarrollar. Y yo también voy a desarrollar todos los seminarios, ¿no? Para poder resolver cualquier pregunta.
Adelante, Gabriela. Doctor, ¿alguna bibliografía de donde podamos sacar la información para poder estar leyendo un poco? Si vamos a tener pasitos para saber un poco más antes de la clase. Sí, claro, justamente es por eso vamos a distribuir los seminarios. Y bueno, junto con los temas de los seminarios vamos a distribuir la bibliografía, de modo que el tema lo desarrolla el grupo, pero también todos tienen que revisar, justamente para que tengan todos el mismo conocimiento. Antes de la exposición puedan dar un pequeño quiz, ya sea antes o después del desarrollo de la clase. Y yo también voy a hacer alguna presentación del tema, ¿no? Puntualizando lo que se quiere que ustedes tengan de conocimiento. No sé si tienen alguna pregunta más. Creo que ya no hay ninguna pregunta, doctorita. Bien, muchas gracias. En todo caso, estamos en comunicación hasta poder llevarles la información de los seminarios, en coordinación con Elena, y ella me envía la relación con los temas que han elegido o que han sorteado o qué temas les ha tocado a cada grupo. ¿Ya? Sí, doctora, muchas gracias. Ya listo. Gracias a ustedes. Muy buenas noches. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctor. Gracias, doctora, buenas noches. Gracias, doctora.